Polit, Contralor General del Estado, para conversar con él sobre estos contratos, sobre su nuevo ciclo, porque 5 años más. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros, va a estar en la Contraloría. Felicitaciones y buena suerte. Muchas gracias. Bueno, tenemos un plan interesante para estos próximos 5 años. Nosotros vamos a comenzar a realizar auditorías de gestión en todas las instituciones públicas. Nosotros vamos a hacer exámenes especiales, por ejemplo, en salud. Vamos a hacer a los hospitales, a los centros de salud, al ministerio y a toda la acción de gestión que hagan estos organismos públicos para poder emitir de mejor manera las recomendaciones. Acabamos de hacer un examen especial, por ejemplo, a la obra vial en todo Manabí, y los resultados son importantes para aplicar por parte del sector público, y en este caso el Ministerio de Obras Públicas. En esa auditoría hemos podido inclusive destituir a algunos funcionarios de ese ministerio por falta de gestión y por falta de emitir los informes sobre el estudio de las obras que se iban a realizar. En ese examen especial nosotros hemos encontrado algunas deficiencias en cuanto a la obra pública en las vías que se están desde luego corrigiendo, pero pudieron haber tenido una mejor solución si se permitían, previo a la contratación, hacer los estudios correspondientes para que en el futuro la obra vial no tenga daños y no tengamos problemas tanto a los contratistas como a los funcionarios públicos que llegan a emitir estos contratos. Problemas es lo que la gente no quiere tener, problemas con la administración pública, pero esos problemas quedan pendientes. Y antes de entrar un poco a lo que ha venido haciendo, quisiéramos cerrar, ya que con nuestro compañero Jorge Rodríguez tenemos este tema, que es uno de los de unidad de investigación, en este caso de ICA y las empresas administradas por el fideicomiso. Ya hemos conversado con usted, Pedro Delgado también nos ha acompañado. Resulta entonces que son ciertos administradores los que hoy en día están perseguidos por la justicia. ¿Hasta qué punto impactaron los informes de Contraloría en su tecnicismo y en su prontitud? ¿Y qué después de esto viene? En estos casos particularmente porque el fideicomiso pues abarca algunas empresas. Sí, bueno, nosotros estamos justamente haciendo un sinnúmero de auditorías a todas las empresas que fueron incautadas, e inclusive por su gran cantidad de empresas, nosotros estamos haciendo ahora, convocando a empresas privadas para que aporten, como así es un mandato legal. El Contralor puede contratar empresas privadas de auditoría para que coayuden en las investigaciones en estas otras empresas. Recordemos que son más de 140 empresas que están incautadas por el fideicomiso. En estos exámenes que se determinaron responsabilidades de indicios penales, como todos sabemos, están en manos del fiscal. Es la fiscalía la que tiene que determinar si, en base al informe de Contraloría, amerita imputar a los señalados en ese informe. El fiscal es el que tiene la varita para llevarlos a juicio o no. El fiscal tiene también la varita para decir quiénes son o no los culpables. Nosotros, en el ámbito administrativo, redactamos un informe donde detallamos pormenorizadamente los que intervinieron en esos contratos, la parte de los contratistas, las obras que se hicieron, el cumplimiento de las bases y el cumplimiento del mismo contrato, si se lo hizo correctamente. Y luego también la calidad de la obra o la calidad de en este caso, las maquinarias y otras que fueron contratadas con la empresa ICA. Esperemos que los resultados se den. La Contraloría culminó su trabajo, pero estamos permanentemente al pie con la Fiscalía para aportar en todo lo que el fiscal necesite para llevar finalmente a las sanciones que ameritan estos funcionarios por su mala ejecución en las diferentes obras. Así es que, vuelvo a repetir, la Contraloría está en el ámbito netamente administrativo y nosotros enviamos a la justicia ordinaria, en este caso a la Fiscalía, y luego, si el fiscal así lo amerita, al juez, para que se sancione, y principalmente lo que yo he venido pidiendo, se pueda resarcir la parte económica al Estado. Lo que la Contraloría busca es que los recursos públicos se puedan regresar al arca fiscal. Luego, desde que terminen pues las investigaciones y en sentencia podamos recuperar. Pero eso debo decirle a todos los ecuatorianos que forma parte estamos realmente sumamente preocupados porque finalmente no tenemos recuperación de esos recursos y los dineros que la Contraloría señaló fueron mal utilizados,
no lo hemos podido recuperar hasta Jorge ahora. tiene un par de inquietudes, Contralor. Sí, puntualmente, con respecto a otros contratos que están siendo realizados de ICA, uno de ellos es con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este contrato por $30 millones. ¿Ya terminaron esa auditoría? Si no lo han hecho, ¿cuándo? No, la auditoría está prácticamente terminada y estamos ya en su punto de aprobación. Ahí debería determinarse si se cobraron multas, por qué no se cobraron, si hubo responsabilidad, si se malutilizaron, como dijo aquí sentado el economista Pedro Delgado, esos anticipos, esos $24 millones para pagar otras cosas, y si eso constituye o no algún indicio de responsabilidad penal. Así es, y fundamentalmente si se entregó lo que se compró en su totalidad, lo que es una parte importantísima, porque un contrato justamente lleva a que se cumpla el mismo, y se cumple cuando la obra es entregada y recibida por la institución. En este caso, por los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Esperemos, el informe está culminado, yo tengo ya los hallazgos plenamente identificados, estamos para firmar este informe y lo enviaremos a las autoridades correspondientes y también lo enviaremos a la Fiscalía para que conozca el fiscal y pueda hacer relación con los otros indicios que tiene encontrados a través de los informes que hicimos con el caso ICA. Y solo para dejar clara la labor de la Contraloría, ustedes en este caso decían en su primera respuesta, le entregan las herramientas a la Fiscalía para que llame, y se lo pregunto puntualmente porque hay informes dentro de este proceso de investigación, en este caso Z Group, que ustedes auditaron, que determina testimonios, versiones, que hay funcionarios del fideicomiso, Delgado, Endara, Andrade, cualquiera de ellos, que pudieron haber conocido de todas de estos procesos de negociación, y ninguno ha sido imputado, ninguno ha sido involucrado, ninguno ha sido señalado en ninguna medida dentro de esta investigación. Sí, esa es una potestad exclusiva de la Fiscalía. Recuerdo que las auditorías nuestras tienen que estar sustentadas y soportadas por documentos y acciones, y también en base al contrato que se firmó. Luego, si hay otras personas relacionadas o dentro de la investigación de la Fiscalía, alguien declara que alguna otra persona tuvo conocimiento, tuvo parte o tuvo que ver en este proceso de contratación, es el fiscal general, o en este caso los fiscales que manejan estas causas, los que pueden directamente imputar a quien sea. Nosotros seguimos en base a nuestra dirección de patrocinio con nuestros abogados, permanentemente presentando escritos para que la causa primero lleguen a su final feliz, que es lo que todos esperamos. ¿Cuál es? La recuperación de los dineros y la sanción a los funcionarios que actuaron mal. Funcionarios, Carlos, que tienen que al final del día respetar a los órganos de control. Y eso también genera preocupación, porque pareciera que los informes o el trabajo que hace la Contraloría, por un lado, queda en manos, como constitucionalmente debe de ser, en la función jurisdiccional y Ministerio Público, pero en otros casos quisiéramos y tenemos una duda con respecto a cuál debe ser legalmente la obligación del funcionario frente a una observación de la Contraloría. Y, por ejemplo, y se trata del informe de la Contraloría, y divina la pregunta, que determina indicios de responsabilidad penal contra varios funcionarios involucrados en el caso GPS, un contrato de casi $27 millones firmados entre la Agencia Nacional de Tránsito y el consorcio Raptor. La auditoría determinó cuestionamientos, hechos que el inicio del proceso por parte del Instituto de Compras Públicas. Luego la Contraloría descubre en su examen que el consorcio recientemente formado no contaba con varios de los requisitos exigidos en las bases. Por último, no se cumplieron los plazos de entrega de los dispositivos. Ante estos cuestionamientos, el ingeniero Mauricio Peña, titular de la Agencia Nacional de Tránsito, decidió mantener, es decir, que el contrato siga por razones que él cree conveniente. Escuchemos lo que dijo. Aceptar los GPS. Pero si es cuestionado el contrato, ingeniero, ¿significa que a ustedes no les interesan las observaciones técnicas que hace la Contraloría? Por supuesto que hemos tomado todas las observaciones elaboradas por el informe de la Contraloría. Estamos tomando todas las precauciones para que este proceso culmine adecuadamente. Será Fiscalía quien finalmente determine si es que hubo o no hubo responsabilidades en materia de contratación. Ingeniero, ¿usted va a asumir la responsabilidad posterior que pueda determinar la Contraloría por mantener este contrato que está siendo observado actualmente a su antecesor, el señor Antón? Bueno, si es que hay un ánimo de que este contrato fracase, yo considero de que eso sería un perjuicio al interés de la Agencia Nacional de Tránsito y al interés del país. Mi responsabilidad como director ejecutivo de la agencia es hacer uso de la manera más eficiente y eficaz de todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición en el objetivo de precautelar el interés ciudadano, postergar
que sería una alternativa, digamos, dejar sin efecto un contrato, no recibir los EPS y dejar sin instaurar los kits de seguridad y dejar a la sociedad ecuatoriana sin un adecuado instrumento de monitoreo y control para el tránsito terrestre. Esto, a mi modo de ver, sería mucho más irresponsable, sería muy irresponsable, digamos, que establecer la aceptación de estos GPS. Nosotros estamos asumiendo con responsabilidad, pensando en el futuro del país, pensando en el futuro del control del tránsito terrestre de nuestro país, esta decisión. Esta prerrogativa del funcionario, nacida de su cargo, le permite determinar la importancia de lo que él cree que es interés público a las observaciones de la Contraloría. Yo creo que está bien el pronunciamiento del Director Nacional de Tránsito, en el sentido, lo dice muy claramente, que va a aplicar las recomendaciones de Contraloría, porque tiene que cumplirlo obligatoriamente, es mandato legal, eso tiene que cumplir. Aquí lo que hay que analizar, y es una recomendación que aprovecho esta entrevista para a los funcionarios públicos del Consejo Nacional de Tránsito, es que recuerden que esos GPS acepta el propio, y escuchado por la prensa, el propio gerente, que efectivamente se cambiaron las características del mismo. Ahí es importante que el funcionario, que ahora tiene su responsabilidad de continuar, porque es efectivamente lo que tiene que hacer, no podemos dejar que esa inversión quede perdida. El funcionario lo está haciendo muy bien y creo que está acogiendo las recomendaciones de Contraloría. Pero aquí lo importante también es la acción de la Fiscalía, que tienen que tomar en cuenta que, inclusive por declaración del propio representante legal, acepta que se cambiaron, ¿verdad?, en su momento, las características técnicas para mejor, dice. Sí, les he cambiado para mejor, pero no se han cumplido los plazos. Si entonces mañana yo como funcionario público creo que lo de acá es mejor, no. Usted tiene un contrato que tiene que regirse y cumplirlo. En el sector público no hay otra salida, ni nadie puede tener ventajas. Aquí se cumple lo que está en el contrato, lo que se convocó al concurso, que ustedes saben qué fue lo que pasó en ese procedimiento precontractual para contratar, que también nosotros revelamos y añadimos para el fiscal muchos insumos para que pueda precautelar en manos ahora de la Fiscalía y de los jueces que van a conocer a futuro este caso, precautelar principalmente los intereses y los recursos de los ecuatorianos, que es lo que tenemos que defender nosotros. Le pregunto esto porque entonces aparentemente en este gobierno hay un alto uso de la discrecionalidad versus a la formalidad del derecho. A mí me parece que esto es mejor, a mí me parece que esto vale más, a mí me parece que este es un tema de interés público, los jueces son unos tontos, los asambleístas son unos delincuentes, el contralor está equivocado, esto es mejor. Todo el mundo lleno de buenas intenciones y seguramente es así. Pero sí nos preocupa entonces hasta qué punto la seguridad jurídica de hacer las cosas con las reglas dadas de antemano están sirviendo o en términos de control se están derritiendo. Por eso es importante que los funcionarios públicos se interesen en revisar la reglamentación y la ley de contratación pública. No se puede contratar para luego tener que pensar que a lo mejor no estuvo bien o que el equipo de acá es mejor. Para eso se hacen los pliegos previos a la contratación pública, donde usted coloca todas las seguridades para la contratación en favor del Estado. Entonces el funcionario público tiene que respetar, de lo contrario tendríamos un sinnúmero de falencias, ¿verdad?, como efectivamente está ocurriendo en muchos casos. Actualmente tengo más de 400 denuncias que me ha remitido el director del INCOP, ¿verdad? Tenemos más de 400 denuncias que estamos investigando. ¿Por qué? Porque hay falencias de conocimiento de la ley. Es importante que los funcionarios también soliciten a Contraloría, ¿verdad?, para que accedan a estos cursos de preparación, o al mismo INCOP, que tiene su plantilla también de profesionales que pueden preparar al funcionario público previo a una contratación. Eso es importante, que accedan al asesoramiento. La Constitución actual prevé que la Contraloría está en la obligación de asesorar a todo el sector público en general. Eso es lo que siempre he hecho, llamado al sector público, que se acerque a este organismo de control para nosotros poder entregarles asesoramiento e insumos para que pueda haber y existir una verdadera contratación, que luego no haya y no existan problemas, porque finalmente cuando resulta algo mal hecho,
el perjuicio siempre será para el fisco, para los dineros del Estado. En su primera intervención usted habló de destitución en base a unas auditorías que había hecho. ¿Cuándo y cómo un funcionario puede ser destituido? Por ejemplo, en el caso que le mencionaba de obras públicas, ahí hubieron funcionarios del ministerio que tenían bajo su responsabilidad los estudios que tenían que hacer. ¿Pero quién los destituyó? ¿La Contraloría? Bueno, el Contralor tiene facultad en las sanciones administrativas de dos maneras. Usted la puede hacer pecuniariamente o la destitución del cargo. Hoy en día estamos practicando la destitución en su mayor posibilidad y de acuerdo a la gravedad del caso. Recién. ¿Por qué? Porque esto no, ya lo venimos antes, haciendo hace mucho tiempo. Usted conocerá que en el año pasado destituimos más de 8 alcaldes. Y sin embargo, bueno, tenemos los procesos de los recursos de protección que aplican constitucionalmente y se dilata la salida del alcalde, siguen manejando los recursos. Realmente aquí hay que buscar una revolución en el tema de las sanciones cuando la autoridad destituye a un funcionario, para que se aplique de inmediato y luego vayan a los tribunales. Pero resulta que procedemos a la destitución y se acercan enseguida a un juez para pedir la protección del recurso que existe en la Constitución. Hablando de jueces, hablando de función judicial, de todo lo que implica el sector justicia, usted ha declarado en una entrevista que ha salido hoy publicada en El Universo, si no me equivoco, que va a auditar también el tema fiscalía con respecto a las actuaciones de Yávar, padre. Bueno, nosotros no. En ese caso lo que he manifestado en El Universo es, y lo digo con todo respeto, como Contralor y como ciudadano, aquí hay un proceso investigativo. Yo he visto el accionar de Fernando Yávar. Yo creo que esta actitud de la denuncia que se ha perpetrado contra su padre, y di un criterio personalísimo, y lo hiciera yo como padre también, pues dar un paso a un costado para que terminen las investigaciones libres de presiones, ¿verdad? Y que no se diga mañana que se están actuando porque usted está en el poder. Sencillamente yo sí creo que esto debería ser, y lo digo con mucha claridad y con sensibilidad, porque Fernando Yávar fue nominado para el cargo del Consejo de la Judicatura por la función de transparencia y control social que en ese entonces la precedía el Contralor, y donde hay 6 instituciones que nominaron a él para ese cargo. Entonces, para usted lo conveniente sería que Fernando Yávar, padre, renuncie. Puede renunciar o puede sencillamente pedir pues una licencia de 60, 90 días, no sé, pero dar la libertad para que la Fiscalía mismo, que es la que ha abierto 3 o 4 indagaciones, investigue libremente, ¿verdad? Y que no se piense mañana que pudiese haber una presión. Esto yo creo que viene a facilitar mucho la gestión de Fernando Yávar, que está en el Consejo de la Judicatura, porque a la vez él va a ser juez. Acuérdese usted que el Consejo revisa la actuación de los fiscales también, el área disciplinaria. Entonces, bueno, es un criterio que me lo preguntaron, es muy delicado, y lo he contestado pues sencillamente como si me pasara a mí eso es lo que yo hiciera realmente. Y en realidad pues tendría que suceder en algunos casos, porque hay algunos grupos familiares consanguíneos que están en este gobierno, no solamente Yávar, no hay otras familias que también... Cuando existe un caso de eso, yo creo que es lo mejor, ¿no? Lo ético, lo rápido, inclusive lo transparente, para que se puedan hacer las investigaciones libres de presiones, ¿no? Hay algunas, también usted dijo en esta entrevista que iba a realizar una auditoría a la Cancillería. Sin embargo, me queda la duda porque es un tema, si se refería usted al tema de la droga encontrada en la valija, pues eso es un proceso que está a cargo de la Fiscalía en coordinación con la Fiscalía en Italia. ¿O usted se refiere a una auditoría aparte con relación a los recursos y a la gestión? Nosotros iniciamos ya hace aproximadamente 30 días una verificación preliminar para examinar en la Cancillería, a través de una auditoría de gestión, las posibles responsabilidades de algún empleado o funcionario en sus labores. Recordemos que el control interno de cada institución del Estado es responsabilidad de su máxima autoridad. En este caso, la Contraloría ha decidido hacer un examen de gestión a la Cancillería para aportar inclusive con recomendaciones que faciliten o que ayuden a una acción del control interno mucho más ágil y responsable. No digo que el canciller no lo es. Lo que pasa es que en estas acciones donde intervienen muchos funcionarios es importante señalar si existió o no alguna debilidad en el control o un incumplimiento de su reglamento, la ley que tiene la propia Cancillería.
Una última pregunta, Contralor, que se nos acaba el tiempo. En los últimos días ha habido una controversia, unas diferentes y fuertes visiones con respecto al ámbito deportivo en el país, el Ministerio de Deportes por un lado y el Comité Olímpico Ecuatoriano por otro. En temas de recursos, el Comité Olímpico recibe dinero, si no me equivoco, de organizaciones internacionales, más del presupuesto general del Estado. La Contraloría tiene acceso a revisar ambos dineros provenientes de ambas fuentes. Así es. Bueno, no de la parte privada ni internacional. Nosotros lo que hacemos es revisar todos los recursos públicos que el Estado entregó al COE o a cualquier federación del país. Y por ende lo estamos haciendo permanentemente en las diferentes federaciones, donde hemos sacado algunos indicios de responsabilidad penal y sanciones administrativas y civiles también. Si el ministro o el propio presidente de esta organización del COE solicitan que se fiscalice o se audite un recurso público entregado al Estado a esta institución, nosotros lo vamos a hacer. Si no lo hacen, también lo vamos a hacer. El periodo de examinación a estos recursos públicos que tiene este organismo de control son 7 años. Por eso es que estamos permanentemente haciendo auditorías a las diferentes federaciones del país, como lo hemos venido haciendo en estos 5 años, y la Contraloría lo ha hecho también históricamente, ¿no? Hay un orden legal y un orden público que hay que respetar y que la ciudadanía debe de entender a efectos de, cristianamente hablando, quién ejerce el control o quién es la cabeza de un ámbito. Le pregunto, con el nacimiento del Ministerio de Deportes en temas de control, de decisión, de manejos de recursos, tanto el COE como todas las ramas del deporte de alto rendimiento y del que no es de alto rendimiento están por debajo jerárquicamente del Ministerio. Dicho de otra manera, ¿el COE tiene que allanarse a las disposiciones del Ministerio? Mire, el ministro es la máxima autoridad en los temas deportivos y por eso se llama ministro de Deportes. Es el representante del presidente de la República. Ahí está, porque ya está con nosotros, ¿no? El ministro José Francisco Él es la autoridad y él sabrá aplicar las leyes, no soy yo quien le tengo que No, es simplemente es para la ciudadanía que quede claro a términos de control. ¿Por qué? Porque ha habido mucho, se habla mucho sobre esto, Carlos, y la gente dice, sí, pero el COE es independiente, las federaciones son independientes. Por otro lado, el ministro exige su rol. Entonces, usted, que es un órgano de control y transparencia, para que la gente que nos acompaña tenga claro es quién ejerce, quién tiene la cabeza, quién es la máxima autoridad en temas de deporte. ¿Significa que el COE debe de allanarse entonces legalmente a las disposiciones del Ministerio? Mire, si usted me pregunta por la entrega de recursos y manejo de los mismos, yo le voy a responder. El ministro de Deportes, si entrega recursos públicos al área deportiva, nosotros vamos a fiscalizar hasta el último centavo. Y el responsable es el ministro que entrega los dineros. Perfecto. Y también el que lo recibe. En todo caso, quién es o no la autoridad, yo creo que el ministro de Deportes, que va a estar aquí presente, les sabrá responder. Sí, seguramente. Y es que por eso es que se lo preguntaba, porque en el rato que si usted va a auditar algo, plata de entregada del Estado, y es al ministerio en primer lugar, pues entonces es el ministro y esa duda queda. Yo ya la tenía absuelta, pero gracias por confirmarla, usted, el Contralor General del Estado. Gracias a Jorge Rodríguez por acompañarnos.